¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa del día después. A un año del restablecimiento de relaciones, la represión ha aumentado exponencialmente en Cuba. ¿Cómo es posible si nos habían asegurado que el acercamiento empujaría al régimen hacia una apertura? Hoy he querido discutir este tema con un dirigente del exilio cuya organización está en estrecho contacto con aquellos grupos que desde dentro han optado por la resistencia, por la lucha pacífica pero activa y por discutirle las calles a los sicarios del poder, de los que están seguros que aquello se cae cuando todos tengamos el coraje de decir no, no y 1000 veces no, porque el aumento de la represión también tiene otra lectura, la de que hay un aumento de las actividades opositoras y un aumento en los niveles de inseguridad de quienes detentan el poder. Este es siempre un camino de dos vías. Bienvenidos al Espejo. Bueno, para mí es un placer tener aquí como invitado a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático. Es impresionante esas imágenes, ¿no?, de todos esos opositores gritando no, no. Sí, lo son. Primero, Juan, gracias por tenerme en este programa. Gracias. Ese fue el primer congreso de la resistencia cubana que llevó a cabo hace escasamente 3 semanas en La Habana, el Frente Nacional de Resistencia que encabeza Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y lograron llegar al punto de reunión más de 60 delegados de diferentes provincias del país. Otros tantos fueron arrestados antes de poder llegar, pero se dio la reunión y ahí trazaron una estrategia de una campaña llamada el no, no y no a la dictadura, que tiene como objetivo, como ha dicho Antúnez, pasar de la oposición diaria a la resistencia permanente. Ahora, ayer se cumplió un año del anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Para la oposición, ¿ha sido positivo o negativo este acercamiento entre ambos gobiernos? Mira, la serie de concesiones unilaterales que ha hecho la administración Obama al régimen de Raúl Castro, lo que ha hecho es darle una luz verde a ese régimen para que sea cada vez más abierto y más violento en la represión. Es un régimen que se sabe minoritario, es un régimen que tiene ya una resistencia que le reta el control de las calles. Por toda Cuba se están dando protestas, se están dando manifestaciones en las calles, lanzamiento de octavillas, y esta serie de concesiones unilaterales le han dicho al castrismo que puede reprimir y que puede perseguir al pueblo. Lo vimos en el mismo caso de Panamá, Juan, cuando estuvimos allá. No solamente reprimir dentro de Cuba, es también salir de Cuba y golpear a los opositores y golpear a los que disienten fuera del país. Esta dictadura tan peligrosa se siente envalentonada. ¿Por qué le sale bien a esa dictadura tener un discurso de acercamiento y de entendimiento por un lado y por el otro descaradamente reprimir no solo dentro sino fuera? ¿Cómo es posible que tantos países se traguen ese anzuelo sin protestar porque le pincha? Yo creo que el presidente Obama y su equipo no entienden bien lo que es un régimen totalitario. Piensan que la Guerra Fría fue hace mucho tiempo, no entienden bien las razones morales que motivaron la Guerra Fría, no entienden bien cómo funciona un sistema totalitario. Existe un poco de prejuicio liberal de izquierda hacia ese régimen, se manifiesta en lo que dicen. Y además hay que hablar hay un grupo de cubanos aquí exiliados que han hecho el trabajo de cipayos de la dictadura, que han estado hablando con el régimen, insistiéndole a la administración que levante el embargo, y han hecho un trabajo de complementar la tendencia de Obama hacia esa apertura. Así que también, no solamente es Obama, es un grupo de cubanos del exilio que lamentablemente se han montado en el carro de pedir ese tipo de concesión al régimen castrista. No, pero a veces tú sabes que parece o pareciera que la administración Obama se entiende mejor. Y ciertos sectores de ambos partidos, la izquierda de ambos partidos, los partidos son tan grandes que yo creo que tienen los dos izquierdas, se entienden mejor con el régimen castrista que con nosotros los exiliados, que somos víctimas de una dictadura, ¿no? Casi que nos ven como enemigos electorales, y es una impresión muy personal. Pero bueno, me gustaría... Pero hay un tema que está por encima de la ideología. Cuando lo primero que hace la administración Obama es devolverle al castrismo un hombre como Gerardo Hernández, que participó en el asesinato directo de 3 ciudadanos americanos y de un residente legal, los pilotos hermanos Rescate, le está enviando un mensaje al resto de los regímenes dictatoriales del mundo que Estados Unidos sí está dispuesto a aceptar que le asesinen a sus ciudadanos. Porque Gerardo Hernández, como todos sabemos y se hizo evidente en la Corte, participó directamente en el asesinato de estos muchachos. Ahora, vamos a hablar un poco, y nadie como tú conoce a la oposición interna, ¿no? Y han trabajado tantos años juntos. Preguntas que salen aquí en esta mesa, han salido a lo largo del tiempo, de qué es bueno o qué es malo para la oposición. El gobierno
la dictadura cubana ha hecho algunas concesiones que le han ayudado a tener una nueva imagen. Entre esas concesiones está que ya no hay tantas restricciones para salir del país. Hay un grupo, como sabemos, que todavía están en una lista negra, pero generalmente, si tienes quien te acepte, puedes salir del país. Y algunos se han quejado de que a la oposición le ha hecho daño que los opositores puedan salir y entrar libremente. ¿Tú compartes esa opinión o te parece que es bueno que los opositores salgan? Yo creo que el régimen castrista tiene que quitarse presión interna y lo hace siempre abriendo la válvula y permitiendo algún tipo de viaje o algún tipo de salida al exterior. Creo que su esperanza era de que muchos opositores se salieran de visita y no regresaran al país. En el caso específico de personas como Berta Soler, de Antonio Rodiles, de Jorge Luis García Pérez Antúnez, de Rolando Rodríguez Lobaina, de González Leiva, hay todo un número de opositores que han utilizado estos viajes para fortalecer la causa, para robustecer la integración entre la resistencia interna y externa y para avanzar una estrategia de lucha cívica dentro de Cuba. Así que yo creo que si el régimen da una apertura porque le conviene al régimen esa apertura, nosotros tenemos que aprovecharla máximo para que crezca la resistencia dentro del país. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay gente que viene y me dice, no, porque eso les da una imagen de que son privilegiados, que pueden salir, etcétera. Pero uno que ha estado en tantos foros internacionales donde lo único que se encuentra son a los diplomáticos castristas haciendo de interlocutores del pueblo cubano, a mí me parece importante que esos diplomáticos que en las Naciones Unidas, que en la Unión Europea, que en el Parlamento latinoamericano no solo conozcan los rostros de los castristas, sino que de repente puedan ir los opositores y decir, mira, y hablar directamente, porque el contacto personal tiene un valor tremendo y en ese sentido me parece que es muy importante. Yo apoyo 100%, estoy de acuerdo contigo, que los opositores puedan salir y entrar libremente. Y es un régimen que sabe que está sentado arriba de un polvorín, sabe que es inmensamente impopular, sabe que la mayor parte del pueblo quiere un cambio, sabe que más y más personas pierden el miedo y se enfrentan al régimen en las calles. El régimen necesita comprar tiempo. Y yo creo que eso también lo han utilizado con la administración Obama. El temor de que estalle Cuba, de que sea un Estado fallido, de que Estados Unidos se enfrente a una crisis migratoria, es un temor que han utilizado muy efectivamente anteriormente con las administraciones demócratas. Y yo creo que lo estamos viendo de nuevo en este caso. Y es todo lo contrario. Mientras más tiempo esté la dictadura de Raúl Castro en el poder, más posibilidad tenemos que Cuba tenga un gran quebrantamiento social y haya un quebrantamiento del Estado cubano. Sería la transición a la democracia la que le daría estabilidad a Cuba y estabilidad a Estados Unidos en su relación con Cuba. Otra cosa que ha saltado a lo largo del tiempo que estoy haciendo este programa aquí es personas que creen que la oposición no debe recibir ningún tipo de ayuda material. A mí siempre me sorprende esa posición, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo, disculpa que ponga mi opinión primero antes de hacer tu pregunta, en que tienen... O sea, esa idea de que solo el gobierno, que solo los estados tienen derecho a establecer relaciones económicas, a recibir ayuda de organizaciones, me parece una cosa muy arbitraria, ¿no? Pero, ¿tú crees que puede dañar la ayuda económica a los opositores cubanos o realmente les ayuda en su batalla? No ha habido una revolución democrática en los últimos 200 años que no haya recibido ayuda del exterior. Solidaridad internacional, empezando por la Revolución Americana. Sin la ayuda de Francia y de España no hubieran sido derrotados los ingleses. Y desde aquel entonces hasta acá, los franceses libres de Gaulle, Solidaridad de Babenza, todos recibieron apoyo del exterior, apoyo solidario. Nuestros países también recibieron respaldo. Aquí, gracias a lo que recaudaban los tabaqueros cubanos, ¿Quién le puede pedir a un pueblo oprimido, sufrido, perseguido, que se enfrente a un régimen que tiene todo el control del armamento, que tiene todo el control de la represión, sin algún tipo de ayuda? Ellos se pasan el día con la mano extendida, ¿no? Pero no hemos visto, Juan, que aún con la apertura con Obama, como este régimen trafica armas para Corea del Norte, está... No, y el barco que cogieron en Colombia, que se han hecho los bobos completamente con ese tema. Dos cubanos o cubanoamericanos precandidatos presidenciales. Yo sigo fantaseando con la idea de que, ¿te parece que podríamos estar ante el escenario de que un exiliado cubano llegue a la Casa Blanca? Yo creo que es fascinante tener a dos hijos de cubanos como precandidatos de uno de los grandes partidos de Estados Unidos. Creo que habla mucho de nuestra nación, habla mucho de nuestra raza como cubanos, hasta dónde hemos llegado. Y creo que también desmiente todas las mentiras que dijeron el castrismo sobre lo que es la democracia y lo que es un sistema abierto como el de Estados Unidos. Como lo es, como la misma presidencia de Obama desmiente toda la propaganda que el régimen dijo durante años de Estados Unidos. Yo creo que Marco Rubio y Ted Cruz
como cubano-americanos han sabido trascender su misma identidad y proyectarse como líderes serios con propuestas serias para el futuro del país. Y creo que habla mucho de lo que va a ocurrir inevitablemente. El castrismo va a pasar de la historia de Cuba como una larga pesadilla y va a renacer esa Cuba dinámica, creativa, excepcional, que late justo debajo de la superficie. Y creo que esto que estamos viendo es una señal más de que esa nación está oprimida pero no está muerta. Tremendo, ¿no? Dice Frank Calzón algo que es válido. Si alguno de ellos llega a la presidencia de Estados Unidos, Fidel Castro, que siempre soñó ser el cubano más importante de la historia, deja de ser el cubano más importante de la historia, porque te imaginas ser el líder de la nación más poderosa de la historia de la humanidad, no solo actual. Yo creo que será fehaciente ante el mundo, si es que ya no lo ve, que uno de los grandes logros de Fidel Castro es haber exportado de Cuba a lo mejor de su talento creativo y de su clase trabajadora. Ahora, preguntas concretas sobre cosas que están pasando aquí. ¿Debe quitarse la ley de ajuste cubano? Yo no creo que se debe quitar la ley de ajuste cubano. Yo creo que quizás se deba reformar, creo que se deba modernizar, pero creo que debe mantenerse mientras en Cuba exista un Estado totalitario que oprime a la población. Yo me opongo a que sea removida. Creo que es inteligente reformarla en lo que se pueda. Los congresistas ya sabrán más sobre eso, pero no creo que se deba quitar así. El congresista Curbelo está proponiendo que se retiren las ayudas a las personas que están recién llegando, porque de alguna manera, y eso es un hecho concreto, ¿no? Se está abusando de esas ayudas. Hay una mentalidad de la mano extendida, aprendida lamentablemente de ese gobierno que vive como una suerte de chulo internacional. Pero a mí me preocupa que mucha gente que llega, el permiso de trabajo demora 3 meses, muchos llegan con familia, y en esos 3 meses, ¿qué hacen? ¿Estarías tú de acuerdo con la propuesta de Curbelo? ¿Habría que estudiarla más? Yo tengo que estudiar más lo que ha dicho Carlos Curbelo. Ahora, creo que hay 2 cosas que quisiera que todos como cubanos que estamos en Estados Unidos pensáramos. En primer lugar, tenemos una deuda de agradecimiento con este país. Nos abrió las puertas, hemos llegado aquí, nos hemos sembrado aquí nuestras raíces, hemos criado nuestra familia y hemos seguido siendo cubanos, hemos perdido la identidad. Y en segundo lugar, que tenemos un asilo político que es especial y se ganó con el sufrimiento y la sangre de muchos cubanos muertos peleando en Cuba o que murieron en la prisión. Y creo que esa deuda con los que lucharon nos obliga a ser exiliados y no simplemente migrantes. Cómo no, estamos aquí hablando con Orlando Gutiérrez. Vamos a hacerle algunas preguntas personales cuando regresemos también de la pausa, porque lo vemos siempre hablando de Cuba y algunos que hay mucha gente llegando nueva. ¿Cuál es la historia de Orlando, no? Y además no solo la historia personal, sino intelectual. Eso lo tenemos a la